Bueno, el proyecto de este libro surgió en realidad hace ya bastante tiempo con motivo de las elecciones americanas del año 2016 y de la injerencia rusa que se produjo en aquellas elecciones. Y bueno, a partir de entonces yo había escrito un libro sobre Donald Trump y precisamente sobre cómo había conseguido la victoria, los motivos que habían llevado a su victoria sorprendente en las elecciones del año 16, y uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos había sido la participación, digamos, paralela de los servicios de inteligencia rusos en esas elecciones. De manera que después de terminar el libro de Trump empecé a investigar un poco más sobre cómo había sido esa injerencia rusa, siguiendo mucho las investigaciones que se estaban llevando a cabo, investigaciones oficiales en Estados Unidos, tanto en el Congreso como el FBI, la CIA, y bueno, vi que ahí había una historia que contar, ¿no? De manera que empecé a poner juntas muchas informaciones, muchos datos que se empezaban a tener no solamente sobre esa injerencia, sino sobre cosas que habían ocurrido antes y después de las elecciones. Y bueno, el fruto final es el libro sobre cómo funcionan los servicios de inteligencia rusos, sobre todo hacia el extranjero, el intento de interferir, de condicionar de alguna manera los procesos electorales en las democracias occidentales. No, algunas veces me han presentado la última novela de... No es una novela, es un libro de ensayo periodístico, digamos un reportaje largo, si lo queremos hablar así entre colegas, y todo lo que se cuenta es cierto. De hecho, yo siempre invito a los lectores a que cualquiera de los muchos datos que se ofrecen en el libro intente cotejarlo por su cuenta, porque lo puede encontrar, y puede encontrar más información a propósito de ese dato concreto que le pueda interesar. Sí, es periodismo, es una mezcla de investigación periodística, porque hay una parte que sí pude investigar personalmente, que era relación de servicios secretos rusos con España y también de las mafias rusas con España, y esa parte la pude investigar muy directamente aquí con algunos responsables judiciales que estaban llevando a cabo investigaciones judiciales sobre este asunto. Y luego está una parte que es lo que podemos considerar periodismo de datos, que es cotejar muchos datos, ponerlos juntos y a partir de ahí poder sacar conclusiones, que es lo que intento hacer en el libro, que bueno, lógicamente no lo cito por su nombre, pero que sí tuvo una relación muy directa con investigaciones judiciales en España, con datos muy interesantes, porque cuento en el libro un episodio muy llamativo que se produce en Londres, en un hotel de Londres, con un responsable judicial español y un antiguo espía ruso que había desertado de los servicios rusos y estaba en Londres y que luego murió, Alexander Litvinenko, muy conocido, que fue envenenado en Londres. Pues cuento un episodio muy llamativo, y es que esa charla entre un responsable judicial español y Alexander Litvinenko se produce en Londres. Después de esa charla, ambos quedan en que Litvinenko va a venir a España a declarar oficialmente ante un juzgado todo lo que le había contado a este juez, y antes de que esa cita se llegara a producir fue envenenado y murió. Bueno, es un problema que viene ya de largo recorrido, no es una cosa novedosa. Esto empieza prácticamente con la desaparición de la Unión Soviética. Cuando desaparece la Unión Soviética, empieza a moverse mucha gente de allí hacia lugares en Occidente que, bueno, les podían resultar beneficiosos. Y en España ya a finales de los años 90, a principios de los 2000, se establece una colonia de personajes que están muy relacionados con los servicios de inteligencia rusos y que trabajan en la organización de mafias en Rusia, que compran grandes propiedades, especialmente en la Costa del Sol, y lo hacen así, y lo cuento en el libro, porque sobre todo en aquella época la legislación española le resultaba muy beneficiosa. Incluso en caso de una condena por lo que pudieran ser acusados, las condenas eran leves en comparación con las que le podían caer en cualquier otro país europeo, ¿no? Y eso hizo que, digamos, España fuera casi un foco de atracción para ellos. Tanto quien lea el libro sobre la victoria de Trump como este de los rusos encontrará que ahora hay mucho más de eso que del otro, hay mucho más espionaje a través de internet, redes sociales, que espionaje estilo James Bond. Sigue habiendo espionaje estilo James Bond, y hay algunos episodios que cuento en el libro que son hasta incluso divertidos y entretenidos de leer, porque efectivamente ahí es cuando mucha gente piensa que está leyendo una novela, y no lo es, ¿no? Pero cuento algo que había dejado de pasar durante muchos años y que ocurrió otra vez en el año 2010, que es un intercambio de espías.
espías entre las dos potencias. Se había dejado de producir desde el final de la Guerra Fría, desde la desaparición de la Unión Soviética, pero en el año 2010, un poco antes del año 2010 de ese intercambio, hay un descubrimiento por parte de los servicios de inteligencia americanos de un grupo de espías rusos que vivían como americanos en Estados Unidos. Y primero descubren a una, y a partir de ella empiezan a descubrir a más. Y entonces esto se convierte, bueno, en un problema lógicamente diplomático con Rusia, que se acaba resolviendo en un intercambio de espías. Los americanos entregaron a 10 a Rusia, y Rusia entregó la mitad. Esto era época de Obama, y Obama intentó vender que los 5 que entregaba Rusia eran mucho más importantes que los 10 que entregaban los americanos, pero aquel episodio se produjo, el intercambio se produjo en la pista del aeropuerto de Viena, lo cuento en el libro, y es un episodio que la verdad lo lees y efectivamente parece que estás leyendo una novela o que estás viendo una película de espías de los años 60, pero no, ocurrió en 2010 todavía, y no descarto que algo como esto vuelva a ocurrir. Mi tesis, esto siempre es discutible y cada cual puede tener su punto de vista, mi tesis es que seguramente hubiera ganado igual, porque había otros motivos que afectaban al resultado inesperado de que Trump ganara las elecciones. Ahora bien, la influencia rusa tuvo su importancia, y generó lo que pretendían generar, que era un disturbio social general en Estados Unidos, en la sociedad norteamericana previa a las elecciones, igual que luego intentaron y consiguieron con cierto éxito en otras democracias occidentales. También intervinieron en Holanda, intervinieron en Francia, intervinieron en el referéndum del Brexit en el Reino Unido. ¿Significa que ellos, los servicios de espionaje rusos, han forzado los resultados de todos esos procesos electorales? No. Significa que los han condicionado, pero hay más elementos que funcionan a la hora de decidir qué gana y qué no gana unas elecciones. Bueno, de esto se ha hablado mucho, y de cómo funcionan los servicios de espionaje de Rusia se sigue hablando bastante, porque cada poco tiempo hay una noticia. Bueno, tenemos lo que pasó con Navalny, por ejemplo, el intento de envenenamiento, bueno, envenenamiento real, el intento de muerte de Navalny a través de un envenenamiento, lo que pasó hace unos años con Skripal, quizá lo recordéis, en el Reino Unido, también un caso de envenenamiento que estuvo a punto de costarle la vida a él y a su hija. Ahora, por ejemplo, lo que ha ocurrido con este periodista en Bielorrusia, que también es un caso pues realmente en fin, casi estupefaciente, esto de que baje en un avión civil, lo fuercen a aterrizar para detener a un periodista, que ahora parece que después de torturarlo lo han mostrado en televisión diciendo el pobre muchacho que se está repitiendo lo que ha hecho cuando seguramente había sido forzado a decir todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay una característica que tiene el funcionamiento de los servicios de inteligencia rusos, y es que no solo hacen las cosas, sino que quieren que se sepa que lo han hecho ellos. Es decir, no tratan de disimularlo ni de pasar inadvertidos, no, les gusta que se sepa, porque eso les da potencia, les da fuerza y hace que se genere una aureola en torno a ellos que genera temor en Occidente. Y bueno, esto es un elemento muy determinado de los servicios rusos de inteligencia. Bueno, Donald Trump normalmente no se conforma nunca con nada, eso es una parte característica de su personalidad, ¿no? Ahora bien, la posibilidad de que vuelva a presentarse a las elecciones o de que él intente volver al poder es un poco complicada. Nunca se puede descartar. También era complicado que ganara las elecciones y las ganó, de manera que nada de esto puede sorprendernos ya de lo que pueda ocurrir, ¿no? ¿Lo veo fácil? No lo veo fácil, no lo veo imposible. Bien él personalmente o alguien en su nombre, que pudiera ser alguno de sus hijos, su hija, o bien otro dirigente político del Partido Republicano que se presente como heredero de Donald Trump. Eso sí puede ocurrir y eso se irá gestando. Es verdad que estamos todavía en un inicio del mandato de Biden. Hace muy poquito tiempo que se ha producido la derrota electoral y la toma de posesión, hace pocos meses, de manera que esto tiene que evolucionar. Evolucionará. Tendremos que esperar. Hay un elemento muy determinante siempre en Estados Unidos, que es que cuando gana un nuevo presidente las elecciones, normalmente hay como una pausa a ver qué pasa 2 años después, que es cuando se celebran las que llaman allí las elecciones de mitad de mandato. Son elecciones legislativas, se eligen senadores y miembros de la Cámara de Representantes.
Cuando un presidente tiene un mal resultado en esas elecciones, suele ser que puede tener algún problema en las siguientes elecciones presidenciales. Cuando tiene un buen resultado, por el contrario, parece que las cosas van muy bien. Entonces ahí lo veremos. Trump, por ejemplo, tuvo un mal resultado en sus elecciones de medio mandato y eso se replicó después en las elecciones presidenciales. Habrá que esperar. Biden de momento está intentando, digamos, calmar al país después de un mandato muy encendido durante el tiempo de Trump y quizá eso le pueda ir bien, pero los mandatos duran 4 años y 4 años se hacen muy largos en política.